Hola amigos, de nuevo bienvenidos a este canal. Gracias por estar aquí, gracias por visitar este canal y espero con todo mi corazón que estos temas sean de bendición a tu vida y esto es para eso, para que crezcamos todos juntos. Todos necesitamos crecer y conocer la santidad y la sabiduría de Dios y que sea Él en este día trayendo a nuestros corazones eso, su sabiduría, revelación de su palabra, que nosotros podamos saber cómo encaminarnos, cómo andar correctamente delante de Dios y que sea Él hablando hoy a nuestros corazones. Como han podido ver este video, el título de este video, el tema de hoy es tácticas de guerra. Y para empezar, quiero leerles la definición de lo que es guerra y la definición de lo que es batalla. Y dice así. La definición de guerra es lucha armada prolongada entre dos o más naciones durante la cual se producen varias batallas. Y la definición de batalla es un enfrentamiento armado entre distintos ejércitos. Teniendo claros estos dos términos, entonces podemos decir que cuando nosotros aceptamos vivir bajo la voluntad de Dios, cuando nosotros aceptamos ese reto, porque es un reto hermoso de poder vivir en la voluntad de Cristo, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, empezamos una batalla diaria, una batalla continua. Como leímos, es una guerra que empieza el día que aceptamos vivir para Cristo y termina cuando tiene dos posibilidades de finalización, que son cuando Cristo venga por su iglesia, cuando Cristo venga por nosotros, o que el Señor determine que ya se acabó nuestro tiempo en esta tierra y nos llame a su presencia. Pero nuestra guerra empieza ahí. Cuando aceptamos a Cristo y cuando aceptamos empezar a caminar en sus caminos que son más altos y más santos que los nuestros. Y esa guerra tiene varias batallas, tiene diferentes batallas. Y es una batalla continua y es una batalla que luchamos día a día. Inclusive en un día podemos pelear o librar muchas batallas. Es necesario que nosotros como cristianos tengamos una estrategia para cada batalla. Y podemos ver la vida de David. David, cada vez que tenía una batalla, él lo primero que hacía era ir a la presencia de Dios y preguntarle si habría de ir o si no habría de ir. Y si habría de ir, ¿cuál era la estrategia para esa batalla? Y vemos que todas las estrategias para cada batalla fueron diferentes. Vemos que David no se movía sin consultar a Dios. Él siempre iba con un plan. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros no podemos ir a una batalla a improvisar. Nosotros debemos llevar un plan. Nosotros debemos llevar una estrategia prediseñada conforme a la batalla que vamos a librar ese día o en ese momento. Y la única forma, nuestra única fuente de sabiduría, nuestra única fuente de donde deben venir esas estrategias es Dios, es su palabra. Y nosotros libramos cada batalla, cada día, con nuestros tres peores enemigos que tenemos. Tenemos tres enemigos principales como cristianos. El primero somos nosotros mismos. Nosotros somos nuestros peores enemigos y es la carne con la que debemos luchar cada día. Son nuestros deseos, son nuestros, todo lo que, como decía Pablo, porque lo que no quiero hacer, eso hago. Es imposible que nosotros podamos controlar nuestros miembros, controlar nuestra carne sin la ayuda del Espíritu Santo. Nuestro segundo enemigo es el mundo. Todo lo que el mundo nos ofrece, que parece ser bueno, que parece que no nos aparta de Dios,
pero sutilmente nos va alejando de la presencia de Dios y de la voluntad de Dios. Es nuestro segundo enemigo. Y nuestro tercer enemigo es Satanás, porque él siempre vendrá a tentarnos. Si lo hizo con nuestro Señor Jesucristo, también lo hará con nosotros. Por eso nosotros debemos estar sujetos a Dios, sujetos a su palabra, en obediencia, para poder saber cómo librar cada batalla que tendremos durante esta guerra. Entonces David tenía muy claro dónde encontrar esa estrategia, dónde encontrar ese plan. Y no es diferente con nosotros. Nosotros debemos tener muy claro que para cada batalla que tengamos en esta vida de cristianos, ir a buscar esa estrategia en Dios. ¿Cuáles son esas batallas? Nosotros lidiamos batallas todos los días con nuestros pensamientos porque el enemigo nos lanza dardos de fuego. Esos son esos pensamientos que vienen y son contrarios a la palabra de Dios. Y el enemigo siempre nos va a atacar por nuestro lado débil. Siempre nos va a atacar por el lado flaco que nosotros tenemos. Así que debemos tener mucho cuidado, tener los ojos muy abiertos y principalmente necesitamos estar sujetos a la voluntad de Dios. Pero entonces vemos cómo David estaba tan sujeto a la voluntad de Dios que vemos cómo él podía encontrar cada día. Y cuando no lo hace, vimos cuando David no consultó a Dios. Un ejemplo es cuando mandó a hacer el censo. Vemos como no consultó a Dios y pecó contra Dios. Dice la Biblia que David pecó haciendo esto y no lo consultó, sino que lo hizo bajo su propio criterio, que era lo que debía hacer. Una de las estrategias para una batalla de las que podemos ver en la Biblia es en la historia de Gedeón, cuando iba a luchar contra los madianitas. Vemos cómo Dios determinó que él iba a ir con muy pocos hombres para que Israel no pensara que era su gran fuerza que los había salvado ni su brazo poderoso, sino que ellos supieran que era Dios quien los salvaba, que era Dios quien peleaba por ellos. Y vemos cómo Dios le dio a Gedeón la estrategia de cómo pelear contra unos hombres como eran los madianitas, que dice que eran como langostas en cantidad, que eran como langostas en número, eran muchos, y Dios los derrotó solo con 300 hombres y les dio la estrategia de tocar las trompetas y de estar quietos en un sitio, y el mismo Dios hizo que se mataran unos a otros. Eso es una estrategia de guerra y son estrategias que Dios nos va a dar no solo día a día, sino momento a momento, porque como les decía al principio, muchas veces en un día podemos librar diferentes batallas en diferentes campos, en diferentes ámbitos en nuestras vidas. Así que necesitamos siempre ir a la fuente, ir al Señor para que Él nos dé esta estrategia, para que sepamos cómo luchar contra nosotros mismos, contra nuestros propios deseos, para que podamos vencer. Y es el Espíritu Santo que nos ayuda a vencer. Ya teniendo claro lo que son los planes de guerra, la estrategia para una batalla o el plan para una batalla, ahora sí vamos a lo que es la estrategia de guerra. Y quise traer hoy en este tema la vida de David, porque David tenía muy claro la diferencia entre ambas cosas. David tenía muy claro que para cada batalla debía ir por la estrategia a la presencia de Dios. David tenía muy claro lo que era la táctica de guerra. Es decir, él tenía muy claro cómo iba a ser victorioso durante toda la guerra, librando todas sus batallas. Y su táctica de guerra fue siempre
la alabanza. La táctica de guerra de David fue la alabanza, la rendición y la obediencia a Dios, porque David sabía que en él no habían las fuerzas suficientes. Si Dios no estaba con él, David sabía que por más hombres que tuviera, él no iba a poder librar la batalla. Y vemos cómo este hombre fuerte de guerra como era David, se volvía un niño en la presencia de Dios. Cómo iba y si pecaba, se arrepentía, amargamente lloraba en la presencia de Dios, pero lo que se exalta o lo que sobresale mejor en la vida de David fue su forma de alabar, de adorar a Dios. Vemos cómo él no escatimó una alabanza al Señor. Vemos cómo cuando trajeron el arca, dice que David danzaba con fuerza delante de la presencia de Dios. David se alegraba en la presencia de Dios. David se gozaba en la presencia de Dios. Y esto es algo maravilloso porque era una forma de David decirle a Dios: Señor, yo no puedo, pero tú sí, tú peleas mis batallas, tú vas delante de mí, tú me defiendes de mis enemigos, aunque mil acampen a mi alrededor, tú estarás conmigo, tú eres mi escudo, tú eres mi protección. Y siempre él mantuvo la confianza en que Dios era quien peleaba su guerra. Dios era el que iba peleando delante de él. Él era el que le iba a dar siempre la victoria. Una de las cosas más maravillosas, y quiero leerles este versículo, porque nos abre totalmente el panorama de cómo David tenía muy claro lo que era el plan para la batalla y lo que era su táctica de guerra. Entonces, quiero leerles, está en Salmo 144:1, que dice: Bendito sea el Señor, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Es algo maravilloso porque sabemos que cuando Saúl era atacado por estos espíritus, por estos demonios, David tocaba el arpa y traía libertad a la vida de Saúl. Y vemos cómo David tenía tan claro la forma de pelear toda su batalla, que él mismo en el tabernáculo que hizo para Dios, él puso cantores y cantoras, que hubiese alabanza continua a Dios, que hubiese alabanza 24 horas del día, 7 días a la semana para su Dios, para el que peleaba sus batallas. Y esa era la forma como él peleaba su guerra, rendido a Dios, alabándole y adorándole, porque sus fuerzas eran insuficientes. Y no es diferente para nosotros hoy. No es diferente porque Dios no cambia. En Dios no hay sombra de variación. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y Dios quiere que nosotros tengamos claro, primero, que cada batalla la vamos a poder librar solo si buscamos la estrategia en Él. Porque nuestras estrategias nunca van a funcionar. Nunca. Y segundo, que nosotros tengamos muy claro, que toda esta guerra que empezó cuando aceptamos vivir bajo la voluntad de Dios, y que terminará o cuando Cristo venga por nosotros o cuando nos llame a su presencia, esa guerra toda la va a librar de principio a fin, la va a librar el Señor. Y eso ha querido siempre, que nosotros estemos confiados en Él. Y nuestra mejor manera de mostrarle nuestra confianza es alabándole y adorándole. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor dijo que al final de los tiempos Él iba a levantar de nuevo el tabernáculo caído de David. Y por eso agradaba tanto David a Dios, porque aún siendo él un hombre de guerra, aún siendo él un hombre muy importante, él nunca dejó de humillarse ante su Dios y reconocer que la victoria venía de él, que nada en él había suficiente, sino que la victoria venía de Dios. Eso quiere Dios para su pueblo en este tiempo.
Dios quiere que su pueblo repose, que su pueblo tenga una confianza genuina en Dios, que no confiemos en Él solo de palabras, solo de boca, y cuando llega la dificultad, nuestro corazón se acelera y no sabemos hacia dónde vamos a ir. Dios ya no quiere eso. Dios quiere que al igual que hizo David, seamos nosotros. Y es lo que el Señor está haciendo en este final de los tiempos. Está levantando ese tabernáculo caído de David. Nosotros ahora somos ese tabernáculo. Nosotros ahora somos ese altar de adoración, ese altar del incienso. La palabra de Dios dice que nosotros somos ahora el templo del Espíritu Santo. Y en este templo debe haber siempre 24/7. Debe haber siempre un altar de adoración, un altar de alabanza, donde se alabe y se adore al Señor todo el tiempo. Que donde nosotros vayamos, siempre en nuestro corazón haya una alabanza de exaltación al Rey de Reyes y Señor de Señores por lo que Él es, porque Él es Dios, porque Él es santo, porque Él es majestuoso, porque Él es soberano, porque por Él tenemos hoy una salvación tan grande. Nosotros no alabamos a Dios por los milagros que puede hacer en nuestra vida. Nosotros alabamos y adoramos a Dios por quien Él es. Él es nuestro creador, Él es el Dios soberano, Él es el Dios poderoso, Él es el Dios infinito, lleno de amor y de misericordia, y por eso lo adoramos y por eso le alabamos. Y esa es la invitación que nos hace hoy el Señor a cada uno de nosotros, a que nos acerquemos a Él, a que aprendamos a conocerlo y a que busquemos en Él nuestras estrategias de batalla y que tengamos siempre presente que nuestra táctica de guerra está en la alabanza, en la confianza, en la adoración al único que puede salvarnos. Ese es el anhelo de Dios hoy con su iglesia. Y yo te invito para que seamos parte de ese llamado hermoso que Dios nos está haciendo en este tiempo. Ya no es tiempo de levantar al Señor una alabanza solo de labios, sino una alabanza desde el corazón, una alabanza genuina, una alabanza que venga de ese conocimiento de Él. Y ese conocimiento de Él viene a través de su palabra, por la revelación del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros empezamos a conocer quién es Dios, quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo, y empieza a venir esa sabiduría a nosotros, entonces el mismo Espíritu Santo va poniendo en nosotros esa alabanza, esa adoración al único que todo lo puede. Dios te bendiga. Es el anhelo de mi corazón, como siempre te lo voy a decir, es el anhelo de mi corazón que el Dios soberano y que el Dios todopoderoso llene tu vida por completo, que te bautice con Espíritu Santo y fuego y que te llene el corazón de esa alabanza pura, de ese amor puro hacia Él. En el nombre de Jesús yo lo pido en este día. Que Dios te bendiga.